Desde 1992, los campamentos y escuelas rurales de Alemania se vieron acechados por una serie de ataques sexuales en contra de los niños mientras dormían en sus habitaciones. Y aunque varias personas lograron ver y describir al perpetrador, a quien nombraron el hombre enmascarado o el fantasma de la noche, pasarían más de 2 décadas antes de dar con el responsable. Esta es la historia de Martin Ney. Estás escuchando Señales Podcast. Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast, Pepe. No tan nuevo. Es lo más nuevo que hay. Sí, este es un episodio que grabamos en vivo en el Black Lion por problemas técnicos y, bueno, pues unos problemas ahí. No pudimos rescatar la grabación, pero lo grabamos de nuevo. Y esta es una historia como las que me gustan, no tan conocidas. Como que me gusta así picarle al tema que no mucha gente conoce tal vez. Sí, a Pepe le gusta picarle. Antes de comenzar, Oscar, quiero mandar un saludo muy especial a una persona que me ayudó mucho en los últimos meses, a Mariana de Puebla, platicando conmigo muchas noches. Y le he tomado mucho cariño, ella lo sabe obviamente, pero quería mencionarla muy especialmente. Un saludo para Mariana que nos rescató al Pepe de la oscuridad eterna. Yo tengo saludos también, fíjate. Les prometí que los iba a mandar cuando volviéramos. Uh-huh. Lo prometí hace mucho tiempo. Okay. Un saludo a Rose y a su novio que nos trataron muy bonito en la Ciudad de México el año antepasado que los vimos. Sí, me acuerdo. También un saludo muy especial para el doctor Alberto. Muchísimas gracias, nos trató de maravilla en un concierto, nos cumplió muchos sueños. Y a Cepeda, el organizador del concierto también, que supimos que por ahí también nos escuchaba. A mucha gente que me apoyó bastante en querer seguir. Yo sabía que esto iba a estar en una pausa no permanente, pero mucha gente sí nos mostró mucho apoyo siempre. Nunca se fueron y a todos ustedes les mandamos un saludo enorme. Sí, mencioné a Mariana, pero mucha gente prácticamente diario pues, nos preguntan. Yo sé que a ti, a mí, al Instagram de Señales Podcast, en todos lados. Muchas gracias, en serio. Y cómo no, ¿por qué no empezamos con un tema que desde hace mucho tiempo queríamos platicar? Uh-huh. No, y la verdad está muy interesante el tema, pero como siempre, este tipo de temas me desespera. Sí. Desespera bastante. Pero sí, ya sabrán por qué. Sí, típico. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y comenzamos con el tema. El día 3 de marzo de 1992, un estudiante en un hogar de niños descubrió a un hombre enmascarado dentro de un dormitorio vacío en la ciudad de Hempstead, Alemania. Por lo que el pequeño comenzó a gritar, a lo que el hombre respondió corriendo del lugar, escapando por una de las puertas traseras. Y aunque esa noche no sucedió nada de consideración, más allá de comenzar los rumores de el hombre enmascarado, solo unos días después, un pequeño de 11 años que vivía en el mismo lugar despertó para encontrar al mismo hombre acariciando su entrepierna. El pequeño, aún un tanto dormido, intentó instintivamente alejarse de su atacante, pero al voltear a ver su rostro y ver la aterradora máscara que tenía puesta, no pudo contener sus gritos, lo que ahuyentó al atacante, quien escapó por la ventana de la habitación.
Para entonces, la descripción del atacante corrió por boca de todos en el área y, según las víctimas, este sería un hombre de entre 30 y 50 años de edad, alto, con una voz gruesa e imponente, y siempre llevaba la misma vestimenta. Todo negro, con guantes y una máscara aterradora también de color negro. Y tal vez por esta razón, por haber sido descubierto ya 2 veces en tan poco tiempo, las visitas por el hombre a la casa hogar pararon luego de la segunda, al menos por el momento. Mientras, solo unos días después, a unos 300 kilómetros de ahí, en la escuela rural de Klubenhagen, uno de los maestros descubrió un hombre alto cargando a un niño somnoliento que parecía no poder responder a lo que estaba pasando. Por suerte, al ser descubierto, el hombre escapó del lugar, abandonando al niño al que aparentemente pretendía secuestrar. Pero la suerte de las futuras víctimas no sería la misma de estos primeros, que al menos salieron con vida de sus encuentros con el hombre de la máscara. El 31 de marzo de ese año, 1992, cerca de las 9:30 de la noche, una de las encargadas de la escuela internado del pueblo de Schiebel, a solo unos kilómetros del último avistamiento, escuchó ruidos y susurros provenientes de la habitación del pequeño Stefan Jahr, de apenas 13 años de edad. Por lo que la maestra intentó abrir la puerta, pero ésta tenía candado. Cabe mencionar que cerrar la puerta de este modo iba contra las reglas del lugar. La maestra entonces tocó la puerta, y al poco tiempo, Stefan abrió y se disculpó por mantenerla cerrada. La mujer le recordó del reglamento, tanto a él como a su compañero de cuarto, otro pequeño, para luego seguir con su recorrido de rutina. Unos minutos después, la maestra intentó abrir la puerta del dormitorio, pero esta, de nuevo, estaba cerrada. Esta vez, luego de que Stefan abriera la puerta, la maestra confiscó las llaves antes de regañar a los niños. A la mañana siguiente, el único rastro de Stefan fueron sus pijamas abandonadas en una de las áreas de descanso del lugar, al lado de una ventana abierta. Y 5 semanas después, el 3 de mayo, su cuerpo fue descubierto por 2 personas que caminaban a su perro, enterrado superficialmente en las dunas de Verden, con las manos atadas a su espalda. Desde el inicio de esta historia, que comenzó con todo, inmediatamente queriendo, bueno, supongo que así comienzan todos estos casos de secuestro, pero esta persona se metió a casas hogares, a escuelas, lo vieron, salió corriendo, volvió al mismo lugar. Y bueno, este es un lugar nuevo, pero tanta fue su seguridad de que, aún teniendo a un niño al lado del que sí secuestró, no le importó absolutamente nada. Sí tenía la máscara, pero tienes a un testigo vivo que puede describirte tal cual. Es como un perpetrador descarado. No le importa. Hemos platicado y hemos visto casos de gente que lo hace de manera minuciosa. No, a él le valía. Él llegaba y se metía y lo hacía. No le importaba que lo vieran. Y de forma hasta inteligente en algunos casos, o al menos meticuloso, cuidadoso, lo que tú quieras. Esta persona no. Así, tal cual, a lo que iba, no importa nada más. Bruto. Sí, y despiadado también. Pero aún así, y aún antes de descubrir el cuerpo de Stefan, el hombre enmascarado parecía tener completa libertad para seguir con sus ataques. Entre abril y septiembre de ese mismo año, varios reportes fueron registrados con la policía, incluyendo a un pequeño de 10 años que se encontraba en el baño en el campamento escolar del pueblo de Seven, cuando el hombre entró al cubículo con él y abusó del niño.
y otro menor de 9 años de edad a quien el hombre tomó y cargó hasta una habitación desocupada donde lo tocó inapropiadamente. Luego, en la casa hogar de Hempstead, la primer casa hogar de la que hablamos, varios niños dijeron haber sido acosados y hasta tocados por el mismo hombre 2 veces en abril y una en agosto. Esa noche tocó a varios niños, no nada más uno. También en septiembre, un niño ya acostado en su cama dijo que el hombre de la máscara se acercó a él durante la noche y le pidió quitarse la ropa. En octubre, 5 niños fueron visitados, de los cuales 3 fueron victimados sexualmente. Fue hasta entonces que la casa hogar instaló detectores de movimiento y el sistema de control de puertas fue reemplazado. Estamos hablando de que pasó casi un año para que la casa hogar dijera, ya tocaron a demasiados niños, vamos a poner una cámara. Demasiados, hay un mínimo. Sí, al parecer, desde el primero tienes que poner alarmas, tienes que poner perros. Eso es en Alemania, dispárales algo. Sí, no, o sea, tienes razón, pero sí, fue... Sabemos que las casas hogar, al menos en México y lo que sabemos de muchos lugares, no tienen muchos recursos. Apoyo, ¿no? Apoyo, recursos, lo que tú quieras. Pero no dejas que abusen de tus niños y dices, no, ya van 15, ya hay que poner una cámara. Y ya cuando llegan 20 ponemos la segunda cámara. Sí. No, hay que poner límites. Sí. Y no fue hasta entonces, como dices, Oscar, ya en octubre de 1992, que los ataques parecieron detenerse. No sin antes traumar a decenas de niños, sin incluir a los que probablemente dormían aterrados de ser las siguientes víctimas. Y algo que nunca se menciona en este tipo de casos fue aquellos que no levantaron la palabra. Sí. Aquellos que no dijeron, porque estos fueron los que sí dijeron, oye, entró un señor. Que no los culpo, porque tienen miedo. Si tú ves a un señor en tu cama, se supone que está rodeado de adultos que te están cuidando y todo lo que tú quieras, y hay una persona haciendo eso, no culpo que sientas que te está escuchando, que te está viendo, que sabe. Bueno. Sí, puede ser un trauma muy grande. Sí. Entonces, eso que tenemos del número de niños puede ser un aproximado porque no sabemos cuántas otras víctimas no llegaron a decir nada. Claro. Pero luego llegó mayo de 1994. Luego de lo que debió parecer un eterno momento de tranquilidad, no solo para el área del noreste de Alemania, sino para todo el país. Faltan detalles, pero el patrón es el mismo. Entre campamentos, casas hogar y escuelas rurales, e incluso hogares aparentemente escogidos al azar, el hombre entraba a cualquier habitación donde pudiese encontrar un niño, o más de uno, y abusaba de ellos antes de huir del lugar. Mayo, julio, agosto. El siguiente año, igual. Mes con mes, más de una decena de reportes fueron registrados. Hasta que el 24 de julio de 1995, el pequeño Dennis Russell, de apenas 9 años de edad, desapareció del campamento en Selkernur. 2 semanas después, su cuerpo fue encontrado semienterrado en las dunas de Vinderup, en Dinamarca. En su momento no se supo nada del pequeño hasta que fue encontrado. Pero luego de las investigaciones, las autoridades revelaron que su asesino había rentado una cabaña cerca del lugar, en donde mantuvo preso al pequeño, a quien torturó y del que abusó durante ese par de semanas antes de estrangularlo. Y volvemos a lo mismo. Después de un periodo de aparente tranquilidad, otra vez abuso tras abuso, volver al mismo campamento donde ya había hecho exactamente lo mismo. Notablemente esta escuela de Seven
donde intentó abusar de 2 menores que lograron resistir sus ataques porque seguro ya sabían. Al menos eso fue como una lección medio aprendida, pero se cumplió lo que te decía de niños que probablemente no quieren hablar porque piensan que los están observando, que va a volver, que lo que tú quieras, y vuelve a pasar. Ya con las cámaras, ya con todo, vuelve a pasar. Probablemente por esta razón, los avistamientos y reportes del hombre enmascarado se detuvieron casi por completo a partir de mediados de 1998. Con solo un reporte en julio de 1999, cuando el hombre entró a una habitación del campamento escolar de Woosbutel, tomó a un pequeño de 8 años de edad, lo llevó al sótano y abusó sexualmente de él. Y obviamente, porque nadie hace nada a menos que suceda 20 veces, como dijiste, Oscar, en el mismo lugar sucedió una tragedia. El 3 de septiembre del 2001, comenzó el campamento escolar como cualquier otro año. Y aunque el pequeño de 9 años de edad, Dennis Klein, estaba emocionado por lo que le esperaba los siguientes días, esa tarde todos tuvieron que quedarse dentro de sus cabañas gracias a la lluvia que no paró un instante. Aunque el siguiente día, con su playerita de Pokémon y acompañado de sus amigos, Dennis tuvo uno de los mejores días de su vida, corriendo por el bosque, escondiendo cochinitos hechos de papel y hasta bailando en la disco improvisada en el sótano de la oficina principal. Hasta cerca de las 10 de la noche, cuando los maestros comenzaban a mandar a los niños a sus habitaciones para terminar el día, no sin antes tomarles fotos con sus juguetes y peluches favoritos, incluyendo a Dennis, con una sonrisa tímida sosteniendo un pequeño Pikachu en sus manos. Para la medianoche, las luces habían sido apagadas y los maestros revisaron cada habitación. Todo parecía normal, como cualquier otra noche. Pero a la mañana siguiente, Dennis no llegó al comedor a desayunar como era usual a eso de las 8:30. Su habitación estaba en orden. No faltaba ninguna de sus prendas de vestir. Solo faltaba Dennis. Para las 10:30, más de 200 voluntarios, policías y hasta un par de helicópteros ya buscaban por el área. Y para resumir, una semana después ya eran más de 1,700 personas buscando al pequeño, incluyendo perros buscadores de cadáveres. Hasta que más de 2 semanas después, el 19 de septiembre, un recolector de hongos llamó a la estación de policía luego de encontrar su cuerpo escondido entre unos arbustos a la orilla de un camino rural. Luego de este homicidio en el 2001, por alguna razón, los asesinatos y abducciones pararon por completo. Durante todo este tiempo y luego de conducir cientos de pruebas de ADN a hombres en Alemania, Francia y Holanda, más de 8,700 pistas investigadas, amigos y familiares en búsqueda de sospechosos y departamentos de policía abriendo comisiones especiales en busca del enmascarado, no se tenía ningún resultado. Pero una de las víctimas, años después, fue pieza clave en esta historia. En octubre de 1995, un menor de 10 años de edad llamado Martin se encontraba dormido en la litera inferior de la habitación que compartía con su hermana menor. Esa noche, bajo casi total oscuridad, a excepción de un reloj digital, el hombre enmascarado entró silenciosamente por la ventana de la habitación y comenzó a tocar al pequeño. Al poco tiempo, Martin despertó con la silueta del atacante casi sobre él, con su imponente estatura y máscara de color negro, por lo que no pudo gritar al quedarse congelado del miedo. Pero lo que sí pudo hacer fue pellizcar a su hermana por debajo de las cobijas, quien despertó de golpe
y al ver lo que sucedía, gritó con todas sus fuerzas. Gracias a ella, el enmascarado huyó del lugar. Años después, en febrero del 2011, y sin más noticias o víctimas, el no tan pequeño Martin se encontraba sentado frente a su computadora. Luego de ver un reportaje sobre los ataques que habían sucedido en el área más de una década atrás, recordó algo. Unas semanas antes de ser visitado por el enmascarado, en el 2001, Martin participó en un campamento para jóvenes organizado por la Cruz Roja. Y uno de los supervisores, por alguna extraña razón, le pidió dibujar su casa, pidiendo especial detalle en la distribución de las habitaciones. En el momento no pensó mucho en la petición del adulto, mucho menos por ser un voluntario de la Cruz Roja. Pero ahora era diferente, y este recuerdo se le había quedado tan presente, ya que según él, la persona que le dio la instrucción también se llamaba Martin. Mira, le pones ¿por dónde entro? ¿Cómo se llama tu perro? La combinación de la caja fuerte. Es nomás, a todos los niños les pido lo mismo. Sí, es que como decíamos, no tiene duda alguna de que va a poder lograr lo que quiera porque su nombre, primero que nada, es un adulto. Tiene una institución como la Cruz Roja detrás de él respaldándolo completamente. Y para entonces ya tenía experiencia haciendo lo que hacía también. Era descaradísimo, literal, al punto de llegar y decirle a un niño, dibújame tu casa, las entradas, las salidas, cuántos duermen. Sí. Pero esto nos sirvió de algo. Las autoridades entonces no tardaron mucho en dar con el nombre completo. Martin Ney, a quien desde ese momento mantuvieron bajo observación y consiguieron órdenes judiciales para escuchar sus conversaciones telefónicas. Y no pasó mucho tiempo antes de que Martin Ney tuviese una llamada con un tal Norman de Berlín, quien viajaría con un pequeño de 9 años para ambos quedarse en casa de Martin. Me da asco este tipo de situaciones. ¿Cómo pueden hablar de un niño de 9 años como si fuera un regalito? Las autoridades entonces arrestaron a Martin Ney el 15 de abril de ese año 2011 y solo el día siguiente Martin confesó llorando haber sido el hombre enmascarado. Ahora sí llora. Pobrecito. Aunque, por si quedaba duda, miles de fotos de abuso de menores fueron encontradas en su computadora. Me siento hasta raro diciéndolo, pero mínimo encontraron las fotos que tenía guardadas para si había alguna duda, al menos ya con eso lo metieron a la cárcel. Mínimo. Pero, ¿quién era Martin Ney? Martin nació el 12 de diciembre de 1970 en la ciudad de Bremen, Alemania, inicialmente viviendo con ambos padres, pero al poco tiempo la pareja se separó, con algunos vecinos explicando que el padre era violento hacia su madre y los 3 hijos. Y desde entonces los hermanos Ney vivieron casi por su propia cuenta, pues su madre, una enfermera, trabajaba turnos eternos y con horarios rotativos. Y aunque no estaba presente, ella les prohibía a los hijos tener cualquier tipo de visita, pues principalmente le daba vergüenza que todos ellos compartieran solo una pequeña habitación, por lo que Martin, según él, creció con resentimiento encerrado en su cuarto. Estás resentido porque tu madre hace todo lo posible para que no vivas en la calle. Como niño no te das cuenta de esas cosas. No lo estoy excusando, pero no piensas en esas cosas. Tú ves a niños jugando afuera, teniendo amigos, invitando a dormir y todo el rollo, y tú estás encerrado con tus 2 hermanos. No sé si... Él sí terminó invitando a niños a dormir, pero no de la manera correcta, Pepe. Oscar. Ok. Eso no es excusa, Pepe. Y tanta era su ineptitud social. Te mamaste.
Pero tanta era su ineptitud social y su nula infancia que a los 17 años de edad escribió 2 cartas amenazando al doctor de la familia y otra a los papás de uno de sus compañeros de escuela, en las que exigía 150,000 marcos alemanes, de lo contrario sus hijos serían secuestrados. Pero no tardaron ni un segundo en dar con el responsable y Martin fue sentenciado a 8 semanas de servicio comunitario para luego guardar su información penal. De seguro estaba tan estúpido que las firmaba. Voy a secuestrar a tu familia. Atentamente el secuestrador. Y abajo, Martin Ney. 808, casa del secuestrador. O abajo, no fue Martin Ney. No piensen en él. No piensen en mí. Y no fue la única vez, ni la última tampoco, que Martin fue sospechoso de algún crimen, obviamente aparte de los que estamos platicando. Pues los padres de Dennis Russell, el pequeño el peluche de Pikachu, sospecharon que uno de los encargados del campamento del que desapareció su hijo había sido el responsable y hasta contrataron a detectives privados. Pero luego de que los detectives tomaran una muestra de cabello de uno de los maestros, posiblemente Martin, el laboratorio policial se rehusó a hacerle pruebas pues la muestra había sido tomada ilegalmente. Güey, estamos hablando de abuso sexual a un menor. Ya después, si sale inocente la persona, sí, dices, esto es ilegal, esto es invasión de la privacidad. Pero córrelo, haz el análisis. Bueno, no sé cómo sea en Alemania, supongo que es un poco más... hay leyes que protegen más a los trabajadores, no sé, pero fue lo que pasó. Peor aún, Martin, con el tiempo, falsificó certificados de universidad para ser trabajador social. Y gracias a ellos, ya que la fundación que lo contrató no pidió copias a la universidad, logró obtener el puesto y se le dio custodia legal de uno de los niños huérfanos a los que atendía. Hazme el chingado favor. Aunque ya grande, su hijo adoptado dijo que en ningún momento sufrió algún tipo de violencia de ningún tipo por parte de Martin Ney. No sé si Martin hizo esto para ocultar algo, para aparentar algo, así como yo adopté a este niño, lo trato bien, ¿cómo voy a hacer yo posible estas cosas? No sé. O tal vez sí tenía en su psicopatía solo atacar a gente que no fuera parte de su familia. Y como ese niño lo vio, pudo haber visto un reflejo de él mismo en el niño, pudo haberlo acogido y lo protegía de gente como él. Sí, quién sabe, es difícil saber qué pasaba por su mente. Como decíamos, no era una persona, al parecer no era una persona muy lista, muy meticulosa. Es difícil pensar que haya pensado tan atrás o tan adelante más bien. Quién sabe, pero aparentemente no le hizo nada. Eso significa que siguen habiendo buenas personas en este mundo, Oscar. Eso no me está diciendo que hay gente buena en ningún lado, Pepe, al contrario. Bueno, pero luego de la denuncia por Martin W., que fue este niño el que pellizcó a su hermana, la víctima de 1955, estas piezas y más fueron cayendo en su lugar, incluyendo una denuncia pasada que había puesto la madre de 2 niños que supuestamente habían sido tocados por Ney. Pero luego de pagar un acuerdo de 1,800 euros, el caso fue archivado. 1,800 euros para callarme porque tocaste a mis 2 hijos. ¿Ves que no hay gente buena en ningún lado, Pepe? No, yo pienso que es más bien como para pagar gastos legales y todo eso. Pero sí, o sea, no tiene excusa, obviamente. Es más, no te la pongo tan difícil. En el 2005, solo unos años antes de ser arrestado, Ney fue investigado por intentar extorsionar a un trabajador social por 20,000 euros o lo denunciaría públicamente de tener imágenes de abuso infantil. Cuando las autoridades visitaron a Ney por la extorsión, se dice que lo encontraron semidesnudo con un joven de 15 años acostado en un colchón en la sala del apartamento. Y durante esta investigación, las autoridades encontraron imágenes de este tipo, irónicamente
del tipo de imágenes por las que iba a acusar a uno de sus compañeros de trabajo. Hazme el chingado favor de nuevo. Pero la última fecha de acceso a ellas era de hacía tanto tiempo que legalmente no pudieron usarlas como evidencia, por lo que se guardaron en un expediente policial. Y se dice que algunas de esas imágenes eran de Martin Ney mismo, con el disfraz puesto, abusando de algunos de los casos que ya platicamos. Pero eso quedó como rumores. Pero hazme el chingado favor por 3. Ya, la verdad. Le encuentran fotos de niños de abuso. Lo de las fotos. Eso de que tienen fecha de acceso muy vieja. Lo que pasa es que si tú compras una computadora en eBay, Mercado Libre, cualquier página, y de alguna forma tú tienes ese comprobante de que la compraste en el 2021, y mañana de pronto llega la policía, la confiscan y encuentran fotos que fueron accesadas antes de que tú la compraras, ahí ya no se puede hacer nada. Obviamente, hay protecciones. Güey, me apedrean y me queman en la Plaza del Pueblo. Totalmente. Saludos a la gente de Puebla. Totalmente, pero legalmente no pueden comprobar que tú las accesaste, que sabías de su existencia, que tú las pusiste ahí. En el escritorio, ¿no? Abusos. Fotos mías abusando gente. Bueno, entiendo completamente que sí está de más, como muchos casos en los que... Había un chavito de 15 años desnudo en el sillón. Es obvio que las fotos eran de él. Bueno, ha pasado mucho que a las autoridades se les pasan demasiadas cosas o no sé, ignoran, no sé. Pero al menos en esta situación hay razones por las que no pudieron hacer nada, lamentablemente, obviamente. Pero sí, como lo vemos siempre, una tras otra, banderas rojas que nadie ve, nadie hace nada por ellas. Y bueno, al final, Martin Ney confesó el asesinato de 3 niños para ocultar el abuso sexual al que los sometió y de otras cosas, tortura también. En específico, confesó que mató a Stefan Yar, su primer homicidio, pues se puso nervioso de que el niño recordara la placa del automóvil luego de que lo metiera al vehículo por la fuerza. El 27 de febrero del 2012, Martin Ney fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de 3 niños y 20 casos de abuso sexual, y en enero del 2021 fue extraditado a Francia, donde es acusado del asesinato de Jonathan Coulomb, que otra víctima obviamente, de la que no encontré mucho. Y ya como última nota, se le ha tratado de ligar a Martin Ney con el famosísimo caso de Madeleine McCann. Esperen el episodio. Sí, pero yo lo veo como algo muy forzado. No, y ahí quisieron ver cualquier persona que abusaba de niños para meterlo ahí en el caso. Sí, totalmente. Sí hay algunas conexiones, sobre todo en el área más o menos en el que operaba, obviamente. Pero eso nos pondría también 1000 otros sospechosos. Sí. La verdad está muy ambiguo ese rollo. Totalmente. Pero sí hay gente obviamente que busca los casos y que dicen, ¿por qué no dijeron que lo relacionaron con Madeleine McCann? Bueno, lo mencionamos, pero no vemos ninguna conexión, la verdad. Hazme el chingado favor, Pepe. ¿Por 4? ¿Por 5? Por 2000 veces. Uh-huh. No hay gente buena en este mundo. Es bueno volver. Uh-huh. Es bueno estar de vuelta. Sí. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.